Bien, bien, buenas tardes. Bueno, vamos a hacer la presentación para obtener el título de maestría en tecnología informática aplicada en educación. Lo va a presentar Mileva Ornachuk. Y el título de esta tesis es Estrategias de aprendizaje con inmersión tecnológica en contextos rurales, un estudio situado en el CEM rural en entornos virtuales del paraje Aguada Cecilio. Esta tesis está dirigida por el magíster Alejandro González y su asesora es Tatiana Gibelli. El jurado se encuentra presente vía videoconferencia y está formado por la doctora Claudia Russo, la doctora Susana Herrera y la magíster Claudia Banchoff. Mileva, te aclaramos que vamos a hacer la grabación de la presentación. En el momento de las preguntas se detiene esa grabación y se reanuda cuando se hace la lectura del acta. Te deseamos mucha suerte y con Nati nos quedamos acá conectadas hasta que termine todo por las dudas de cualquier problema. Bien, bueno, muchas gracias. De nada. Bueno, antes que nada, muchas gracias por leer mi trabajo y bueno, arranco. Mi trabajo de investigación tiene que ver con las estrategias de aprendizaje con inmersión tecnológicas en los contextos rurales. Y es un trabajo que realicé para aspirar al grado de magíster en tecnología informática aplicada en educación. Eh, Voy a iniciar. Organicé la presentación de esta manera. Voy a iniciar con los antecedentes y la motivación, luego con una breve definición y contextualización del objeto y del contexto de estudio, los objetivos, una presentación o una justificación de cómo se construyó el estado del arte y el marco teórico. Pasaré luego a la metodología, los hallazgos, las conclusiones y el aporte de la tesis y el trabajo futuro. Entonces, para iniciar, me pareció importante comentar que terminé de cursar los seminarios de la maestría en el año 2016 y mi primer plan de tesis tenía que ver con las mediaciones en las clases virtuales multimodales y una experiencia en formación docente con Blended Learning. En ese momento, mi directora de tesis era María Malbrán. Y en el año 2017, yo soy docente de institutos de formación docentes en la provincia de Río Negro. La provincia convoca a algunos docentes a participar de una investigación provincial que tenía que ver con indagar. Era una investigación interinstitucional y de corte etnográfico, para indagar sobre las regulaciones, las prácticas y las representaciones que había en los parajes rurales sobre los centros de educación media rural en entornos virtuales. Esa investigación para mí fue una oportunidad de conocer un contexto y un objeto sobre el cual no tenía conocimiento. Y como se tuvo que hacer en un año, a la mitad de ese trabajo, converso con mi directora en ese momento sobre cuántas preguntas me generaba este trabajo de investigación que se estaba realizando, preguntas que tenían que ver con mi formación y con mi tránsito por la maestría, ¿no? Entonces, llegado al final del año 2017, conversamos con María, con mi directora de tesis, y me dijo, bueno, si querés podemos cambiar el plan de tesis e indagar sobre esto. Así lo hicimos, presenté un nuevo plan de investigación. Su título fue Estrategias de aprendizaje con inmersión tecnológica en contextos rurales, un estudio situado en el CEM rural en entornos virtuales del paraje Aguada Cecilio. Para poder comprender, para poder, digamos, contextualizar qué es lo que me llamó la atención de este proyecto, voy a hacer una presentación sintética del objeto. Los centros de educación media rural en entornos virtuales de la provincia de Río Negro son escuelas secundarias que tienen la particularidad de que los docentes se encuentran alojados en la sede del Ministerio de Educación en la ciudad de Viedma.
y luego se cuentan con 25 sedes en parajes rurales, distribuidos en toda la provincia. En el mapa que ustedes están viendo se pueden ver las distintas sedes que había en el momento en que yo inicié la investigación. Es probable que ahora haya más. Em, a esas sedes asisten 300, en el año 2017, bien digo, asistían 395 estudiantes entre 13 y 18 años, de lunes a viernes en horario escolar a clases presenciales. Estos estudiantes son recibidos acompañados por tutores. En cada paraje hay un tutor, dos o tres, dependiendo de la cantidad de estudiantes que asistan a la escuela en ese paraje. La mediación didáctica y la mediación comunicacional entre los docentes y los estudiantes y los tutores se realiza por un entorno virtual híbrido que está constituido nodalmente por una plataforma Moodle y por un canal de YouTube, en lo que tiene que ver con la mediación didáctica y las experiencias de aprendizaje. Luego, las comunicaciones entre estudiantes y docentes, tutores entre sí, docentes y tutores, se realiza por WhatsApp básicamente. El correo electrónico también es muy utilizado porque en algunos parajes que cuentan con una conectividad baja se sigue usando el correo electrónico. Como es un proyecto que lo que intenta evitar es el desarraigo de las juventudes y las infancias de estos parajes, lo que hizo la provincia es que en cada paraje que estaba incorporado en este proyecto instala antenas satelitales, equipa a las escuelas con netbooks, y de esta manera se garantiza, digamos, el sistema, ¿no? Que la conectividad entre docentes, estudiantes, y además también se benefician los moradores de los parajes, dado que en determinados horarios pueden utilizar en las cercanías de la escuela el acceso a la conectividad para otros fines, que tienen que ver más con el rol ciudadano, con la curiosidad, con el tiempo libre y estas cuestiones. Mientras yo estaba realizando esta investigación, las preguntas que sentía que me convocaban con fuerza cada vez que fui a un paraje eran las que estoy compartiendo en pantalla, ¿no? Una de ellas es cómo se utilizan las tecnologías digitales en esta experiencia educativa híbrida. La segunda es cuál es el papel del tutor de la sede en la puesta en escena de las estrategias de aprendizaje que despliegan los y las estudiantes. La tercera es qué estrategias de aprendizaje despliegan los estudiantes de educación secundaria en un contexto rural con pluriaño. Y la cuarta es si se identifican estrategias de aprendizaje colectivas en grupos de estudiantes de escuelas secundarias rurales que están organizadas con este formato de pluriaño. Estas preguntas son las que dieron origen a los objetivos de mi investigación. Como objetivo general me propuse conocer las estrategias de aprendizaje que despliegan los estudiantes de nivel educativo secundario con modalidad rural, organizados en pluriaño y en un contexto de inmersión tecnológica obligatoria. Para ello definí 4 objetivos específicos. En primer lugar, identificar los usos que se realizan de las tecnologías digitales. En segundo lugar, identificar cuál es el rol que desempeña el tutor en la selección de las estrategias de aprendizaje que despliegan los y las estudiantes. El tercer objetivo fue describir las estrategias de aprendizaje observadas entre los estudiantes de esta escuela secundaria rural organizada en pluriaño. Y el cuarto, identificar la puesta en escena de estrategias colectivas entre los y las estudiantes, ¿sí? Esos fueron los objetivos que orientaron el trabajo. La indagación para la construcción del estado del arte y del marco teórico fue un proceso sumamente complejo porque estaban como identificados 4 núcleos teóricos o 4 núcleos conceptuales muy distintos y muy dependientes unos de otros. Uno es el de las estrategias de aprendizaje, el otro es el de los aprendizajes propiamente dichos, la inmersión tecnológica en contextos rurales, que no es lo mismo que hablar de inmersión tecnológica en los contextos urbanos, en ambientes
altamente digitalizados. Y por otro lado, la categoría o el contexto rural como categoría teórica de análisis y de estudio. Eh, la construcción y la indagación llevó casi 3 años de lectura y sistematización de más de 100 estudios, publicaciones y bibliografía especializada sobre cada uno de estos constructos que componían mi objeto de estudio. Solo mencioné en la pantalla aquellos que, llegado el momento de definir las categorías teóricas y a elaborar las conclusiones, para mí tuvieron mucho peso y me permitieron comprender lo que estaba observando en mi investigación. En relación a los contextos del trabajo de Monereo, de Vaquero y Luque, de Chaplin y Lavey, en relación a la educación en los contextos rurales, el trabajo de Carosio y el de Plenkovich y Constantini fueron los que me permitieron ubicar en el contexto y comprender la importancia de estas experiencias educativas en este ámbito de estudio. Ya llegado al final de la construcción de esta categoría, de este tema de análisis, de este tema de investigación, me llegó, por medio de otro equipo de investigación, el trabajo de Muniré, que es un estudio realizado en Colombia sobre juventudes rurales, adolescentes también, y que de ese trabajo para mí fue muy significativo el aporte del gesto pedagógico y las voces juveniles. Después, en relación a la inmersión tecnológica, la definición y los estándares o los parámetros para evaluar cuando una experiencia es inmersiva, no es inmersiva, qué es una inmersión, qué no lo es, fueron los trabajos de Sanz y del equipo de investigación de Sanz y el de César. Eh, el modelo de distancia transaccional de Moore y el modelo de diálogo didáctico de García Aretio fueron nodales y estructurantes para comprender el valor que tenía la estructura tecnopedagógico y didáctica que sostenía la propuesta, ¿no? El papel que jugaba el tutor en esta diada docente para disminuir la distancia transaccional. Y repito, en una población adolescente, no estamos hablando de un estudio de grado ni de posgrado, sino de infancias, de juventudes. Y luego, y casi al final de la construcción del marco teórico, llegar al trabajo de Miriam Kapp, donde habla de las nuevas hibridaciones, los nuevos agenciamientos, las didácticas transmedias, y el trabajo de Monereo y Badía Garganté me permitieron comprender cómo las tecnologías y las experiencias educativas mediadas y posibilitadas por tecnologías están facilitando también una transformación o una mutación didáctica y un cambio, digamos, en las necesidades, en los diseños didácticos. Después, en relación a la autorregulación, el trabajo también de Monereo y Badía Garganté me ofreció otra, si bien en lo que es autorregulación, los trabajos de Printrich, perdón, son fundantes de esta línea teórica. Lo cierto es que el trabajo de Monereo y Badía Garganté analizan la autorregulación que están posibilitando las tecnologías digitales, ¿no? Las experiencias educativas con tecnologías digitales. Por eso me sirvió mucho ese marco teórico para poder analizar y elaborar las conclusiones. Los aprendizajes analizados, bueno, en un contexto de pluriaño, de trabajo colectivo, tenía que analizarlos necesariamente desde la perspectiva de Vygotsky, de Leontiev, de Engelstrom, que trabajan o que abordan el aprendizaje más desde una perspectiva sociocultural, más que desde un análisis psicológico de lo que ocurre en la mente del aprendiz, como es en el caso de los estudios y del enfoque de la línea de Piaget. Jemelson también, desde la psicología cognitiva, me iluminó un poco la comprensión de por qué estos estudiantes aprenden con alegría, ¿no? Por qué los estudiantes rurales van con entusiasmo a la escuela secundaria cada día. Entonces ahí el trabajo de Jemelson me permitió por ahí comprender esa observación que estaba haciendo. Pozo, con su definición de lo que es el aprendizaje, también me sirvió para definir esa categoría.
Y luego, llegado el momento de analizar las experiencias educativas grupales o de pluriaño con adolescentes, no encontré al menos mucha investigación previa o marco teórico. Sí, los trabajos de procesos cognitivos grupales de Delat y Simmons, que analizan en realidad los trabajos grupales en equipos de analistas de sistemas y bueno, de desarrollo del sistema, de producción bueno, de trabajo en el área de los desarrollos del sistema, sí sirvió para poder empezar a ver las categorías, una posible clasificación de estrategias de aprendizaje colectivas. Los trabajos de Cole, de César Cole, que abordan la presencia docente distribuida también en redes sincrónicas, en foros de diálogo, también echaron luz a esta necesidad que yo tenía de empezar a definir una clasificación, una definición de estrategia colectiva y una clasificación de estrategia colectiva. Y ya casi al final de la construcción de esta categoría, o de esta, sí, sí, de esta categoría, sentía que me faltaba mayor marco teórico para entender las estrategias colectivas que Delat y Simmons habían categorizado, clasificado, mejor dicho, porque lo habían hecho con un estudio con profesionales en ejercicio de su profesión. Y yo estaba analizando una estrategia colectiva con adolescentes en edad escolar. Allí fue que empecé a indagar con edad escolar y en un contexto rural, que no es lo mismo que el contexto urbano. Entonces ahí fue donde busqué material desde el campo de la sociología y los estudios etnográficos, y me pareció que el trabajo de Guzmán Bracho, que analiza la agencia constructiva colectiva en poblados con algunas situaciones de carencia o situaciones complejas, estaba relacionado con los agenciamientos colectivos que habían estudiado Littlenholm y Kapp. Y ahí me pareció que estaba pudiendo comprender lo que estaba observando en estos estudiantes que estudian en pluriaño en el contexto rural. Esas fueron las decisiones que fui tomando a lo largo de los 3 meses, de los 3 años que estuve leyendo material en relación a estas 4 dimensiones: las estrategias, los aprendizajes, la inmersión tecnológica y los contextos rurales. Fueron, digamos, son de todo el material abordado, estos fueron los que terminaron de estructurar tanto el marco teórico como el análisis de los resultados y la formulación de las conclusiones. Y además, esta indagación teórica también permitió o empezó a iluminar esta necesidad de definir categorías que no había encontrado en el marco teórico, como es la inmersión tecnológica obligatoria en contextos rurales, que no es lo mismo que hablar sobre inmersión tecnológica en un contexto del campo de la informática y hablar de realidad virtual, bueno, de interacciones tangibles, ¿no? Estamos hablando de otro tipo de inmersión, y que también es necesaria. Los aprendizajes colectivos, poder tratar de, o sea, el intento fue construir una definición de aprendizaje colectivo, y fue hecho en base a toda esta indagación teórica y a los hallazgos obtenidos en el estudio de campo. En relación a la metodología que se diseñó inicialmente comprendía un estudio de caso, una indagación documental, o sea, la propuesta era, la intención fue hacer un estudio exploratorio, descriptivo, una investigación, perdón, me desordené, una investigación cualitativa, me pareció que era la más indicada por el contexto de estudio, y en el marco de esta investigación cualitativa debía ser como la más adecuada un estudio exploratorio y descriptivo. En función de mi experiencia previa de mi investigación anterior, yo sentía, y en base también a la construcción de este marco teórico, eh, que me forzaba a poder recolectar datos
de las propias voces de los jóvenes, ¿no? Podía haber hecho un estudio exploratorio del campus virtual y hacer una encuesta y analizar solo las pantallas o los diálogos, pero eh, sentí que era más respetuoso y me ubicaba mejor para recolectar datos, hacer un estudio de caso situado en un paraje. Entonces, estas fueron las decisiones que se tomaron en su momento. Iba a ser un estudio exploratorio descriptivo y también un estudio de caso. Se inició en el año en diciembre de 2017. En ese momento fue que hice el primer estudio de caso, donde hice 2 entrevistas estructuradas, un grupo focal, una entrevista flash, registro fotográfico del entorno rural, de las pantallas, de todo el material que encontré. Luego ocurrió la pandemia. En el marco de la pandemia fallece mi directora de tesis y son muchas cosas. Se nos cae el mundo y la vida a muchos de nosotros y de nosotras. Allí se incorpora Alejandro, y eso también le dio un giro a la investigación, y fue como la posibilidad de concretar todo el trabajo que tenía, digamos, sistematizarlo en una cuestión más anclada en las tecnologías. Y en marzo del 2022 volví al CEN Rural para ver qué había ocurrido post pandemia y también con una mirada, luego de haber construido, de haber leído, de haber analizado la foto, todo el registro documental que tenía, ya sea del campus, de la fotografía, bueno, a ver qué había ocurrido, ¿no? Allí hice de nuevo 2 entrevistas más, otra vez grupo focal con los estudiantes de ese momento y una entrevista flash a una portera que además era madre de uno de los estudiantes y también perdón, sí, en el primer estudio de campo hice la entrevista a la madre y en el segundo la entrevista fue a un estudiante egresado de la experiencia. Ya llegando al final del proceso y sintiendo que me faltaba confirmar o definir algunas cuestiones que estaban llegando a su conclusión, fue que le pedí al tutor del paraje que escribiera una narrativa de experiencia de manera libre, simplemente que pudiera contextualizar cómo era la enseñanza, cuál era su rol, cómo era la enseñanza en esta experiencia, cuál era su rol con esta población de estudiantes, cuál era su visión de la experiencia global. Esa narrativa me pareció que podía darme alguna información más para poder terminar de comprender sobre todo cuál era el rol del tutor. Y se diseñaron 2 actividades de aprendizaje que también tuve la posibilidad de enviarle a los estudiantes para que pudieran realizar actividades que yo también fueron bastante libres y tenían como objetivo ver cómo decidían ellos resolver esas consignas que yo le estaba dando, que no era su docente del campus virtual, como le llaman ellos a sus profesoras y profesores, digamos, qué estrategias desplegaban y qué recursos digitales y cómo decidían realizar. Llegado a ese punto, sentí que ya había llegado a una saturación teórica, ya no podía, no había más información que pudiera obtener en este caso de estudio. Y así fue que se cerró la recolección de datos y se comenzó con la formulación de las conclusiones. Eh, a continuación voy a presentar algunos de los hallazgos más significativos o más representativos, mejor dicho, de todo el relevamiento que se hizo en el caso de estudio y en la indagación documental. Lo voy a hacer en base a cada categoría teórica y en algunos casos voy a presentar para 2 o 3 categorías en la misma pantalla, solamente por una economía del tiempo que tenemos para la presentación. En relación a la categoría Inmersión Tecnológica Obligatoria, Contexto Rural y el rol del tutor en la sede,
Los hallazgos que pude hacer son que los docentes en las aulas virtuales hacen un uso minucioso de todos los recursos que tiene la plataforma Moodle y en base a la formación que tienen ellos, que han recibido, de los recursos que tiene Moodle para achicar la distancia transaccional y para hacerla lo más multimodal posible, considerando que estamos hablando de adolescentes de población de escuela secundaria. Ese es el uso que pude ver por parte de los docentes. Usan todos los recursos de los que disponen y que conocen de las aulas virtuales y del canal de YouTube. Allí publican las clases virtuales y las actividades de aprendizaje. Esas actividades que los docentes y las docentes publican en sus aulas virtuales, en un lenguaje lo más a ser más próximo a la escuela secundaria, a los adolescentes, esas actividades son llevadas a cabo, son resueltas en el paraje por el tutor o los tutores en cada paraje. Los tutores no solo resuelven junto con los estudiantes algunas actividades, en otro caso simplemente acompañan o resuelven, les ayudan a resolver o interpretar consignas, sino que en muchos casos también vuelven a explicar lo que está escrito en el documento de la clase virtual o lo que está explicado en el canal de YouTube, utilizando los recursos tradicionales como son el pizarrón, la tiza, la hoja, el papel, y explican. También resuelven, hacen experimentos en la cocina del paraje y lo transforman en ese momento en un laboratorio, digamos, hacen toda la parte experiencial y la mediación de la enseñanza que está en las aulas virtuales. Por su parte, los estudiantes utilizan las tecnologías digitales de diversas maneras. Resuelven en forma manual, en sus cuadernos, en sus carpetas, las actividades. También utilizan dispositivos para hacer mapas conceptuales, por ejemplo, con los celulares sacan fotografías, escriben en sus cuadernos, luego hacen una mixtura entre lo que escribieron en el cuaderno y las fotografías que sacaron, lo pasan a un documento de Word y lo entregan en el aula virtual. Y en muchas instancias evaluativas se filman con ayudas del retroproyector y a veces esas lecciones orales las toma el tutor y muchas veces los mismos compañeros preguntan las preguntas que el docente o las docentes pusieron en la evaluación y van haciendo este tipo de uso híbrido y mixturado de los recursos digitales que tienen para poder resolver las instancias de aprendizaje y de evaluación. En relación al papel que tienen las tecnologías en este contexto rural relacionados a las interacciones sujeto-sujeto y sujeto-entorno, se encontraron evidencias de distintos tipos de uso. Los docentes se comunican con los estudiantes utilizando intensivamente etiquetas de Moodle, foros de diálogo que crean en el aula virtual con consignas bastante específicas y, si no, el correo electrónico. Los docentes y los tutores entre sí se comunican utilizando el 90% de las veces en la plataforma WhatsApp. Y los estudiantes, con los estudiantes de las otras sedes, generalmente lo hacen por medio de los foros de diálogo que crean docentes, perdón, los docentes, los profesores de las materias. Por otro lado, también se pudo comprobar que esta experiencia educativa lo que ofrece es una inmersión también, y esto es un hallazgo que no estaba dentro de los objetivos, pero que sí me pareció que también ofrecía datos para entender el carácter inmersivo de la experiencia, es que también el acceso a Internet en el paraje lo que le ofrece a los pobladores en general es el acceso a medios de comunicación,
entidades formadoras. Entonces también hay allí un uso que se hace inmersivo, que podemos decir que es inmersivo, del poblado en general al mundo del que son parte, ¿no? Bien, en relación a los aprendizajes, se encontraron evidencias de muchos aprendizajes que tienen que ver con la alfabetización digital. Por ejemplo, en la indagación documental realizada en las aulas virtuales, muchas etiquetas o en el mismo documento de la clase virtual, diciendo, por ejemplo, esto que dice el profesor de Físico-química. Queridos alumnos, el enlace que se encuentra abajo es para subir la tarea trazada del primer trimestre. Deben nombrar cada archivo de la siguiente manera: sede, alumno, clase número, materia, año. Y abajo el espacio de entrega. Esta consigna se repite, o sea, desde primer año los estudiantes van aprendiendo a nombrar los archivos, van aprendiendo a conocer lo que es un enlace de entrega y son muchas las evidencias recolectadas al respecto. Por ejemplo, en el caso del aula de historia. Hola chicos, mi nombre es Federico Gabriel Siegenthaler. Voy a estar a cargo de historia de primer año. Aparte de aprender sobre esta materia, tendrán la ventaja de incorporar conocimientos sobre el uso de las netbooks, apartando conocimiento extra. Espero que aprendan mucho y sea entretenido, perdón. Salud. Después, cuando analicé las netbooks de los estudiantes, que pude ver cómo organizaban los archivos, las carpetas, cómo nombraban, muchos en los nombres de sus archivos seguían este protocolo dado por el primer ejemplo que di de físico-química, ¿no? Aunque no sean de físico-química, digamos, habían incorporado como protocolo de nombre de archivo esta metodología. La mayoría tenían perfectamente ordenadas las carpetas con nombres apropiados que les servían como un índice para llegar a la información. Y por otro lado, en sus actividades pude comprobar un uso intensivo de muchas aplicaciones para hacer mapas conceptuales, para editar videos, para editar audios, y los usan con mucha fluidez. Estos datos de la indagación documental fueron cruzados con las respuestas de los grupos focales. Se les preguntó por separado, se hicieron grupos focales con el ciclo básico por un lado y con el ciclo superior por otro. En los dos estudios de caso, en los dos momentos en los que fui, en el 2017 y en el 2022, se hizo por separado. Y en el caso del primer grupo focal del año 2017, los estudiantes del ciclo básico, o sea, de primero a tercer año, hacemos audios y videos para educación artística con Movie Maker y Audacity. Ahora tuve que hacer un video de inglés y tenía que escribir oraciones adentro del video. Después, otro estudiante también del ciclo básico dice, por ejemplo, cuando hacemos experimentos usamos los celulares para sacar las fotos y después las pasamos a las computadoras para pegarlas en el Word y entregarles el trabajo a los profesores. Cuando se entrevista al tutor de la sede y se le pregunta cómo usan las tecnologías, estos estudiantes expresa que los chicos saben modificar el peso de los videos para subirlos al campus porque tienen el límite de 50 megabytes. Entonces usan OpenShot de Guaira, por ejemplo, para achicar el peso, o también usan Movie Maker para achicar el peso y así pueden subirlo. Eh, por un tema de tiempo voy a avanzar medio rapidito. Cuando analizábamos las estrategias de aprendizaje, eh, por ejemplo, en uno de los grupos focales, uno de los estudiantes del ciclo superior, o sea, quinto o sexto, cuarto y quinto año, expresa. En el campus nos dicen la fecha, los días que tenemos para entregar las tareas. Tenemos 15 días para entregar las tareas. Entonces nosotros vamos armando una planilla con lo que tenemos que hacer cada día para después poder llegar con las tareas que nos piden, para que no se nos pase ninguno y ordenarnos por cuál vamos a empezar. Esto fue comparado también con una planilla que se encontró en el ingreso, digamos, en la sala que oficiaba de tutor, donde están los nombres de los estudiantes, las clases
que tienen resueltas y las que deben. Esto no solo le sirve al tutor, sino también le sirve al estudiante, que además de tener su planilla personal, tiene esta planilla que va realizando el tutor de la sede. Después, en relación en la observación no participante se hicieron dos, una en cada experiencia en los parajes. Se observó una situación que luego, analizada con el marco teórico, se la definió en base a los estudios de Chaikin en la B como participación periférica legítima. Pero esta es una de las tantas que se observó, ¿no? Donde como están trabajando, son grupos de estudiantes que trabajan en pluriaño, donde el espacio físico no permite que tengan aulas separadas, pero además de eso, muchas de las actividades propuestas por los y las docentes del campus les piden que se junten los chicos de todo el paraje. Se observó esto que luego se categorizó como participación periférica legítima. Este es uno de los ejemplos donde un estudiante del ciclo básico presta especial atención a lo que conversa el tutor con los dos estudiantes del ciclo superior, que están hablando de una actividad que tienen que resolver y están decidiendo cómo la van a resolver. Luego los estudiantes del ciclo básico le preguntan al tutor si eso también ellos lo van a tener que hacer cuando lleguen a ciclo superior. Y el tutor le dice que sí, y que ya van 2 años que los profesores les piden que hagan la misma actividad, y cuando llegue ese momento lo van a poder resolver. Esta atención no es es muy particular la que se observó, o sea, es donde no solo es una atención activa que los estudiantes del ciclo básico hacen de lo que hacen los estudiantes del ciclo superior. Es una atención nutritiva, porque van aprendiendo de lo que van escuchando, de las maneras de cómo resuelven los estudiantes del ciclo superior. Bueno, los autores mencionados denominan a esta forma de actuación participación periférica legítima de los novatos en relación a los expertos que ingresan en una comunidad. Y en relación al rol del tutor en la sede, también se recolectaron muchos comentarios en los grupos focales de los estudiantes y en la observación no participante, incluso en la entrevista realizada al tutor, que permite, con el marco teórico de Moulinet, eh, permitió nombrarlo como gesto pedagógico, ¿no? Y uno de los hallazgos en torno a esto como ejemplo de uno de los estudiantes que dice: a nosotros siempre nos salva el maestro, cuando no tenemos ganas, él nos dice, ustedes tienen que estudiar para ser alguien en la vida y te convence. Y empezamos de nuevo cuando nos agarra pachurra, por ejemplo, ¿no? Esto de esta necesidad que por ahí tienen las juventudes, los adolescentes, de ese acortamiento de la distancia transaccional en términos de Moore, ¿no? Ese es el papel que juega el rol en esta díada que conforman con el cuerpo docente, o es uno de los papeles. Después, en relación a los hallazgos sobre las categorías coaprendizaje y aprendizaje colectivo, en relación al aprendizaje colectivo también se encontraron comentarios de los estudiantes en los grupos focales, donde dicen, por ejemplo, a veces tenemos que hacer actividades con todos juntos los chicos de todas las sedes, por ejemplo, cuando tuvimos que hacer un afiche virtual sobre las efemérides de mayo, otras veces nos juntamos con nuestros compañeros de ciclo acá en la sede para hacer trabajos juntos. Bueno, tuve que pedirle a mis compañeros y a mi maestro que actúen para un cortometraje que me pidieron de lengua, voy a ir apurando por el tiempo. En relación a la corregulación, yo me desconcentro rápido y me gusta joder, así que mi compañera siempre me está diciendo, ponete las pilas y yo arranco de nuevo. Esto es un comentario de un estudiante del ciclo superior en el segundo grupo focal. Otro comentario sobre esta categoría de corregulación, o sea, la regulación en un grupo, en un colectivo que aprende juntos. Cuando empieza la semana con el maestro, refiriéndose al tutor de la sede, miramos cuáles son las tareas que nos piden los profesores. Así vemos qué tenemos que hacer esa semana. Si alguno tiene que filmar un video y para cuándo, decidimos qué día es mejor que hagamos la clase de educación física porque la hacemos todos juntos. Entonces tenemos que ver eso.
Bien, llegando al momento de las conclusiones, eh, lo que se pudo concluir fue que en esta experiencia educativa, sin conectividad, una dimensión de la escuela secundaria desaparece ante la percepción de los estudiantes, ¿sí? Quedan ellos organizados en pluriaños con el tutor de sede, pero pierden contacto con las aulas virtuales, con sus docentes, con sus espacios de entrega, con todo eso. Entonces, como conclusión, en los contextos rurales, la inmersión tecnológica es obligatoria para garantizar el derecho a la educación de los y las jóvenes y la participación ciudadana de los y las pobladores del paraje. En relación a este mismo objetivo, el de identificar los usos que se realizan de las tecnologías digitales, César Larrea y Castro definen a la inmersión como la sensación de estar ahí, la presencia como una medida subjetiva en la cual la frontera entre lo real y lo virtual se desvanecen ante la percepción de los usuarios. En este proyecto se concluye que es inmersivo en tanto que para estos estudiantes las fronteras entre lo urbano y lo rural, entre lo educativo y lo rural, también se desvanecen, ¿sí? Ellos hacen un uso intensivo de las tecnologías y lo hacen de una manera híbrida, porque hay situaciones que las resuelven con los dispositivos tradicionales de la cultura, como es el pizarrón y la tiza, y muchas veces luego eso lo pasan a sus dispositivos, haciendo mapas conceptuales, y los entregan en el aula virtual o los defienden o los presentan en el canal de YouTube. En este caso, se considera que es inmersivo el proyecto, dado que garantiza el derecho a la educación obligatoria para estos jóvenes estudiantes de los parajes rurales, evitando el desarraigo. También, en base al objetivo específico de identificar los usos que se realizan de las tecnologías, estas tecnologías digitales están posibilitando la configuración de un ecosistema educativo híbrido, en los términos de CAP, en el cual se abonan y generan mutaciones didácticas que habilitan tanto a los docentes, a los tutores y a los estudiantes a trazar itinerarios educativos singulares, alternativos, autónomos, colectivos y flexibles, y también a tomar decisiones sobre los tiempos pedagógicos, los soportes sobre los cuales se van a realizar las construcciones de las tareas de aprendizaje, ¿no? Las construcciones colectivas. Y esto es facilitado también, o también, digamos, hay una mutación didáctica que acá se evidencia, que es la conformación de esta díada docente, que es la que despliega la enseñanza. Por eso se concluye que estamos ante un contexto educativo que reviste las características de estratégico. También, y por último, para definir la última conclusión en torno a la identificación de los usos que se realizan de las tecnologías digitales, se puede concluir que las tecnologías digitales están posibilitando que los jóvenes rurales sean jóvenes estudiantes. Sí, hay una dependencia ontológica, o sea, sin tecnologías digitales, estos estudiantes, estos jóvenes rurales no serían estudiantes. ¿Sí? Y también otra conclusión, una conclusión emergente y una categoría teórica emergente a la que se llegó luego de analizar este objetivo de estudio, del estudio, fue que hay una mutación también en cuanto a los tradicionales útiles escolares, la carpeta, el cuaderno, la regla, el lápiz. Hoy se combinan, se mixturan, se ensamblan con los celulares, las netbooks, los distintos dispositivos digitales. Entonces, lo que se observa es esta mutación de útiles escolares a dispositivos útiles para el aprendizaje. Con respecto al otro objetivo, que es identificar cuál es el rol que desempeña el tutor de la sede en relación a los aprendizajes que despliegan los y las estudiantes, se pudo comprobar que este tutor, con su particular gesto pedagógico y con su trabajo en la díada con la comunidad de práctica configurada por los docentes y en la comunidad de aprendizaje, de práctica también que conforma con el resto de los tutores, lo que hace hacia los estudiantes es confiere el factor humano a la díada docente. Es el mediador didáctico en los términos de Vygotsky, es el mayor conocedor y el mediador didáctico,
es el gestor del contexto de aprendizaje dentro del paraje y de manera indirecta, pero también en algunos casos, o al menos en el paraje observado, habrá que ver en el resto de los parajes, en el estudio futuro, también hace aportes desde el agenciamiento colectivo en el cuidado de las juventudes rurales, ¿sí? Con su compromiso con la comunidad rural. En relación al objetivo de escribir las estrategias de aprendizaje observada entre los y las estudiantes de esta escuela secundaria rural organizada en pluriaño, se concluyó que este contexto educativo estratégico que permite que los estudiantes tomen decisiones sobre sus itinerarios educativos de manera singular y alternativa, y también ofrece alto grado de libertad para decidir qué soportes van a utilizar para entregar sus productos de aprendizaje, pueden ser multimediales, multimodales, analógicos. Se concluyó que es un contexto educativo que promueve paulatinamente el desarrollo de la autorregulación cognitiva y conductual. Y en relación al objetivo específico de identificar la puesta en escena de estrategias colectivas entre los y las estudiantes de esta escuela secundaria rural organizada en pluriaño, también se concluyó que este contexto educativo que solicita, en el cual los docentes solicitan actividades grupales, donde ofrecen alto grado de libertad, como mencioné recién, para que los estudiantes decidan los soportes sobre los cuales van a entregar sus actividades. Y el alto grado de libertad que les dan a los estudiantes para decidir la gestión del tiempo pedagógico, ¿no? Cómo van a organizar la agenda escolar semanal en el paraje, contribuye a la corregulación grupal y a la conformación de lo que DELAT hicimos, nombraron como red social cooperativa en este contexto de aprendizaje. Para finalizar, se considera que los aportes que este trabajo hace están relacionados con que ofrece evidencias empíricas que dan cuenta del papel central que tienen las tecnologías digitales para garantizar el derecho a la educación en los contextos rurales de Río Negro, el valor que portan las tecnologías digitales como instrumentos para la configuración de entornos que posibilitan la construcción de lazos sociales, cognitivos y afectivos interculturales, evidencia sobre el valor de la multimodalidad discursiva, y también ofrece o también pone a disposición un marco teórico interpretativo en torno a los agenciamientos colectivos mediados por tecnologías digitales. Y se ofrecen 4 categorías teóricas que emergen de esta investigación, que son la de inmersión tecnológica obligatoria en contextos rurales, la de diálogo docente, la de coaprendizajes o aprendizajes colectivos y la de dispositivos útiles para el aprendizaje. Estas categorías teóricas, ya voy cerrando, perdón porque me extendí un poquito en el tiempo, la voy a leer con ustedes para hacerlo más simple. La inmersión tecnológica obligatoria en los contextos rurales se define en el marco de esta investigación como el aprovechamiento de las posibilidades que portan las tecnologías digitales y los entornos virtuales para introducir plenamente a las infancias y juventudes rurales en experiencias y vivencias educativas genuinas, en tanto se realiza un uso intensivo de los dispositivos útiles para el aprendizaje. Los entornos virtuales se diseñan y utilizan didácticamente para ofrecer experiencias de presencialidad educativa que intenten desvanecer ante la percepción de sus habitantes la frontera entre la educación rural y la urbana, y el ecosistema educativo híbrido posibilita la expresión plena de las infancias y juventudes rurales, en otras palabras, que dichas juventudes e infancias puedan ser mientras están habitando ese entorno educativo. Y el aprendizaje colectivo se define como el aprendizaje que solo puede lograrse en comunidad, es facilitado por la mediación de plataformas y tecnologías digitales, es motorizado por la resolución colectiva de actividades, proyectos y o tareas, se abona en un proceso de aprendizaje autorregulado grupalmente en el cual la diversidad cognitiva de los miembros ejerce una presencia docente distribuida que brinda andamiaje. Presencia que se materializa mediante la realización de acciones de conexión, consumo, creación y contribución. De esta manera, el aprendizaje individual se construye a través de influencias mutuas y significados consensuados en la trama intersubjetiva grupal, y esta trama acciona en la zona de desarrollo próximo, colaborando en el avance del individuo hacia el logro de sus propios aprendizajes.
aprendizaje individual que a su vez retroalimenta el conocimiento colectivo. Para finalizar, los dos aportes son los últimos dos aportes como categoría teórica emergente, es el de diada docente y el de los dispositivos útiles para el aprendizaje, como categorías que tienen que ver con las mutaciones didácticas que están posibilitando las tecnologías digitales en el campo educativo. Esta investigación, como trabajo futuro, se prevé, se sueña con realizar una investigación interdisciplinaria y holística para validar estos resultados en la población total. Y muchas gracias por el tiempo extra. Gracias. Bien, muy bien. Bueno, no sé, primero, primero felicitaciones. Así ya estamos terminando y cerrando un paso. ¿Quieren empezar con las preguntas? Susana, Claudia. Bueno, empiezo si les parece bien. Dale, empezamos. Bueno, hay cositas, Milena, que me han quedado un poco que no las he llegado a entender, a lo mejor por la velocidad que has tenido que presentar, porque el trabajo es amplio y todos los años que has trabajado es muchísimo, así que es difícil presentar todo en 40 minutos. Yo te voy a presentar algunas dudas. Yo había hablado en mi evaluación que me ha parecido que has evolucionado mucho entre la primera presentación que has hecho y la reentrega que hiciste. Así que, bueno, algunas cuestiones que yo había planteado en la evaluación esa al inicio, bueno, no tengo ya dudas porque todas las planteo aquí, o sea, no tengo ninguna duda respecto a eso. Así que te voy a hacer algunas preguntas respecto a los temas que has tocado hoy, ¿sí? Por ejemplo, no me ha quedado claro y me gustaría que lo aclares un poquito más. ¿Qué rol juegan estas categorías teóricas emergentes que vos planteas? O sea, ¿qué rol juegan, qué relación tienen con los hallazgos de tu trabajo? Eso por empezar. Sí, las categorías teóricas que yo propongo, que son prácticamente dos como categorías teóricas que ya logré definir, que son la de la inmersión tecnológica en los contextos rurales y la de los aprendizajes colectivos, y los otros son dos mutaciones didácticas que puedo observar, que habría que trabajar más